En la clase anterior vamos a abordar problemas con transformada de Laplace. Se parece mucho a lo que veían allá en el capítulo 1 de solución de problemas con ecuaciones diferenciales. Marcada la diferencia en relación a que vamos a estar utilizando pues la herramienta llamada transformada de Laplace, que es el plano de la variable compleja, y que nos va a facilitar, nos va a agilizar la manera de poder resolver este tipo de problemas, dado que es un procedimiento meramente algebraico, entre otras cosas. ¿En qué consiste? Número 1 es que las condiciones iniciales van a quedar automáticamente contempladas en los circuitos equivalentes transformados. Número 2 es que todo es algebraico, todo es sistemático, todo es rutinario. Me da la solución total, etcétera, etcétera. Todas las ventajas que les había comentado. El procedimiento a seguir es el siguiente. La primera parte es calcular condiciones iniciales en tiempos t menores que 0. Con la modalidad que puede ser de dos formas. Uno, aterrizando al circuito en el sentido que llegue a un estado permanente. Y ya todo el mundo sabe que si digo un estado permanente bajo señal de corriente directa, pues los capacitores ya son circuitos abiertos, susceptibles de poder calcular su voltaje o su carga. Y las bobinas son cortocircuitos, susceptibles de poder calcular la corriente que pasa a través de dicho corto. ¿Para qué quiero estas condiciones iniciales? Estas energías almacenadas se van a ver reflejadas en los valores de las fuentes aparentes de voltaje o de corriente, en los circuitos equivalentes transformados para t mayor que 0, lo cual estoy obligado a plantear ya para t mayor que 0 todo en Laplace. Hay tipos de circuitos equivalentes formados por impedancias y fuentes de voltaje, que son los tipos serie, y arreglos tipo paralelo con admitancias transformadas y fuentes de corriente, para ambos elementos en ambos casos, capacitor y bobina. En esta primera etapa, en t menor que 0, como ya les había indicado, lo vuelvo a repetir, puede ser de dos maneras. Una, aterrizando todo al estado permanente y calcular esas condiciones en el tiempo. Hay ocasiones que el circuito lo permite y es en forma directa. Hay ocasiones en que me exige el propio procedimiento pasarlo a Laplace, repito, en t menor que 0, y aplicar teorema de valor final, el cual dice que la función f de t cuando el tiempo tiende a infinito es igual al límite de s por f de s cuando s tiende a 0. Lo que estaría obteniendo sería la función f de s, que puede ser voltaje o corriente. Pero con el teorema de valor final, lo hago llegar a la función en el tiempo. Implemento ya pues, bajo cualquiera de esas dos posibilidades, en el estado permanente o aplicando teorema de valor final después de transformar, cualquiera de esas dos posibilidades, y obtengo mi circuito equivalente transformado de todos y cada uno de los elementos que así lo ameriten. Muevo interruptores, hago cambio de estado y lo paso a t mayor que 0. El instante t igual con 0 queda implícitamente contenido. Es decir, está contenido directamente en los circuitos equivalentes transformados que estoy escribiendo para el circuito en t mayor que 0 después de que haya movido interruptores. Cerrar o abrir dependiendo de la condición de cada problema. Ya había indicado que a veces se abren, a veces se cierran, pero siempre tiempo t menor que 0 está en posición 1, tiempo t mayor que 0 está en posición 2 a partir de t igual con 0. Cambio el interruptor y sustituyo los circuitos equivalentes transformados y todo el circuito queda transformado a Laplace. Este circuito se le puede aplicar cualquier método ya conocido. Leyes de Kirchhoff, ley de Ohm, divisores de voltaje, divisores de corriente, método de mallas, método de nodos, algún teorema, intercambio de fuentes, superposición, Norton, Thevenin, etcétera, etcétera, lo que quiera, o combinación de estos métodos. En Laplace es perfectamente válido poderlo hacer.
Bueno, total que ya llegaron a la función f de s, ya como resultado del voltaje o de la corriente. Lo quieren pasar al tiempo para poder interpretar su comportamiento físicamente hablando. Porque en Laplace solamente voy a apreciar una relación de polinomios. Para pasarlo al tiempo tengo que aplicar, como ya indiqué en clases anteriores, transformada inversa. Pero para esto requiero hacer una expansión en fracciones parciales para tener la posibilidad de encontrar en tablitas que seguramente ya ustedes tienen, ya consiguieron, tablas de transformadas inversas. Evidentemente también las directas. Al hacer la expansión en fracciones parciales, previo a haber checado que sea función racional propia, grado de numerador menor al grado del polinomio del denominador, y haber clasificado en alguna de las posibilidades de raíces reales y diferentes, raíces complejas conjugadas o raíces reales y repetidas n veces, y haber calculado las constantes, ya están en la posibilidad, estoy en t mayor que 0, de calcular su transformada inversa y llegar al tiempo. Lo aplico previo a haber calculado constantes por alguno de los métodos, de acuerdo a la clasificación que tenga, las raíces de los polinomios del denominador, y aplico tablita de transformadas y llego al tiempo. Finalmente, verifico y checo que lo que haya resultado como función en el tiempo, sea de voltaje o de corriente, sea el comportamiento que físicamente me está presentando el circuito. Y termino. Aplico esto en el examen y saco 10. Y se acabó. Pregunto, ¿alguna duda de lo que acabo de decir? Es una repetición de lo que ya les he venido comentando, pero ahora ya lo vamos a cristalizar, es decir, aplicar en forma directa en un circuito. Para esto me permití desarrollarles este problema y vamos a analizarlo. Pero primero, díganme si no hay alguna pregunta del procedimiento que les acabo de comentar. Entonces repetir lo que habíamos hecho para en el término del tiempo, solo que ahora vamos a transformar. A ver, un poquito más fuerte, no te escucho, Víctor. Que eso es lo que ya hicimos, nada más que en lugar de tiempo vamos a usar Laplace. ¿Para t menor que 0? Sí. Ok, Víctor Velázquez. En t menor que 0, van a haber ocasiones, algunos problemas, que no me permitan tan fácil o tan directamente apreciar la condición inicial. Y entonces como que ya no me es suficiente solamente pensar que el circuito ya está en un estado permanente y que ya hay capacitores abiertos y bobinas en corto. Ya no. Porque el circuito en su forma topológicamente hablando de interconexión me confunde. Pensémoslo así. Y entonces tengo que aplicar transformada de Laplace en t menor que 0. Transformo todo mi circuito, las fuentes inclusive, los capacitores con su impedancia transformada, uno en SCK, bobinas con su impedancia transformada, SLK, K, o si son admitancias, su valor respectivo. Total que todo el circuito me queda en Laplace en t menor que 0. Y lo resuelvo por algún método, calculando lo que me pidan. A lo mejor me piden la condición inicial en un capacitor. Pues calculo el voltaje en el capacitor en Laplace en t menor que 0. Pero no lo quiero en Laplace, lo quiero en el tiempo. Todo lo que hago es aplicar el teorema del valor final. Y con ello, te repito, el teorema dice que f de t cuando t tiende a infinito, es decir, que llega a un estado permanente, es igual al límite de s por f de s cuando s tiende a 0. Ahí en el segundo miembro sustituyo el valor de f de s, que puede ser, como dije, a lo mejor el voltaje de un capacitor, B, C de S, y aplico el teorema, los límites, y aterrizo en el valor en el tiempo del voltaje de ese capacitor, el cual voy a utilizar muy posiblemente en el circuito equivalente transformado, diciendo que la fuente vale BCK de 0 menos entre S. Y ahí ya obtuve el BCK de 0 menos. Esto es aplicando el teorema de valor final en T menor. Ya paso a T mayor que 0 y hago todo lo que ya comenté. ¿Te queda claro?
Sí, ya con lo de valor final, ya. Eso era lo que me faltaba por. Ajá, sí, porque hay que evaluarlo. Sí, era lo que Aplicando no el tenía teorema de idea. valor final. Y con eso obtienes el voltaje en el tiempo. Y es dependiente del voltaje del capacitor. ¿De acuerdo? Vale. ¿Alguna pregunta más? ¿Tú mismo, Víctor? ¿O alguien más? Ya, se me aclararon las ideas. Perfecto. Vamos a ver. Si no tienen preguntas, procedo a explicar este problema. ¿No? ¿No hay preguntas? Profe, ¿Sí? solamente para recordarlo, cuando está en estado permanente, los capacitores siempre van a actuar como un circuito cerrado. No. Ah, no, al revés, abierto y las bobinas cerradas. ¿Vas a pasar o a reprobar? Obvio voy a pasar. Pues eso es lo que me extraña, que si vas a pasar me digas que el capacitor es circuito cerrado. No, es que me hago bolas con el capacitor y la bobina, pero es abierto y la bobina cerrada, ¿verdad? Sí, pero no te lo grabes como memoria fotográfica. Te voy a dar un tip para que ya de una vez por todas nunca te equivoques. Sí, Fíjate, quiero que recuerdes el valor de las impedancias del capacitor y la bobina. Primero, del capacitor. Su impedancia en la frecuencia vale 1 ¿sobre qué? Dime, por favor. sobre J omega CK. C acá. Ujú. 1 sobre J omega C, si quieres. La K, pues es el subíndice que implica la etiqueta del capacitor. 1 sobre J omega C, ¿sale? Y de la bobina, Sí. su impedancia es J omega L. ¿Es correcto? Ujú. Bien. Como en la frecuencia en una señal de corriente directa vale 0, entonces omega vale 0, porque omega es igual a 2πf y f vale 0, omega vale 0. ¿Qué le pasa al capacitor si su impedancia es 1 sobre J omega CK? Si omega es 0, me queda una división entre 0. Y si la división es entre 0, ¿qué me da? Infinito. Ujú. Infinito. Itzel. Sí, ¿Me da infinito, sí o no? ¿Te convences? sí, pi. Si me da infinito, físicamente, ¿cómo puedes colocar una impedancia infinita? Abierta. Abierta, pero no lo digas con temor. Es- Abierta. Ajá. Escucho tu voz así como temblorosa, como con miedo a equivocarte. Si te equivocas, nada pasa, pues equivócate bien, yo te aclaro y ya. ¿Sale? Sí, profe. Entonces, 1 sobre 0 te da infinito. Entonces, el capacitor, por eso, si su impedancia es infinita, queda abierto. La bobina, su impedancia es J omega L, K, K, impedancia propia. Si omega vale 0, ¿qué te da la impedancia? 0. 0. Y la mejor forma física de mostrar una impedancia 0, pues es que digas a la corriente que pase como Pedro por su casa. ¿Y cómo puede pasar libremente? ¿Mediante qué? ¿Un qué? Un circuito abierto. No, Cerrado. abierto es impedancia infinita. Sí, Para que cierto. pueda pasar la corriente no es necesario que esté en corto, ¿sí? A ver, vamos a hacer un ejercicio, Itzel. Toma aire, por favor. Mucho aire. ¿Ya? Toma aire. Ya, Ahora suéltalo. Otra vez, toma aire. ya. Suéltalo. Ya oxigenamos el cerebro. Sí, pi. ¿Sale? Ahora capta, por favor. Ya tienes oxigenado tu cerebro. Una impedancia infinita es un circuito abierto. Una impedancia cero es un cortocircuito. La impedancia es la oposición, lo que se resiste a que no pase por ahí, por eso se llama resistencia eléctrica también, en la forma más simple, la parte real de la impedancia, su resistencia.
Entonces, si la impedancia vale infinito, es un circuito abierto. Si la impedancia vale 0, es un cortocircuito. ¿Estás de acuerdo? Sí, profe. Capacitor es un circuito abierto, es impedancia infinita, porque es 1 sobre J omega C. Combina J omega L. Es cortocircuito. ¿Ya? Sí, ya. ¿Queda claro? Bueno, Perfecto. a ver, ponte lista porque te voy a volver a preguntar ahorita, ¿eh? No. ¿Cómo que no? Si no es que quieras. ¿Quieres pasar la materia? Sí, profe, está bien. Ah, bueno, todo tiene un precio. Aquí el precio es académico. Participando, es preguntando y es aprendiendo. Bueno, ya lo dije muchas veces. Vamos, ¿tienen alguna otra pregunta? No. No, ok. Ok, empezamos. Dice aquí, calcular el voltaje BC de T. ¿Sí ven mi hojita? ¿Sí lo ven claramente? Sí. Creo que Sí, un profe. poquito. Sale, aquí está. Es una fuente que le voy a llamar E1 de 5 volts, una fuente que le voy a llamar E2 de 10 volts, una resistencia que le voy a llamar la resistencia R2 de 2 ohms, la R1 de 24 ohms, la R3 de 6 ohms, un interruptor que está cerrado y un capacitor de 10 microfaradios, es decir, 10 por 10 a la menos 6 faradios, que es como lo voy a manejar. El capacitor se encuentra conectado entre las terminales A y B. A y B. ¿Ok? Sale. Solución. Primero para T menor que 0. T menor que 0. Creo que sí lo amplío. A ver. T menor que 0. En T menor que 0 lo voy a hacer pensando que ya está en un estado permanente. Capacitor abierto. Es su comportamiento que dijimos, ¿verdad, Itzel? Bajo señal de corriente directa, el capacitor está como, Itzel. Abierto. Abierto. Aquí lo vemos abierto. De tal manera que R3, ¿qué le pasa a R3, Itzel? No tiene corriente. No hay corriente, no hay voltaje. Está abierto. Es como si este punto A se pasara de este lado. ¿Ok? Y el voltaje en el capacitor lo puedo ver por la rama R1 y E1, o lo puedo ver por la rama R2 con la rama 2 con E2 y R2. Y me acuerdo que en de acuerdo a la ley de Kirchhoff de corriente, de voltajes, los voltajes son iguales, en paralelo. ¿Estamos bien? A ver, Itzel. ¿El BC de 0 menos puedo asegurar que es igual a E1 más voltaje en R1 en 0 menos? Mm, E1 más voltaje en R1 en 0 menos. sí, ¿Asegurar eso? sí, ¿Es correcto? sí, es correcto. ¿Me puedes explicar por qué? Porque solamente hay flujo de corriente en ese lado en ese lado y no en donde está abierto. O sea, en esta malla. Sí, pi. En esta malla, ¿para dónde circula la corriente? ¿A favor o en contra de las manecillas de reloj? A, ¿Así? a favor, ¿A favor? Quedan 10 minutos. ¿A favor o en contra? a favor, ¿Qué crees? que Que no. por. Pues es lo que yo te pregunté a ti. Porque en Ajá. razón a ello va a estar bien o está mal esta ecuación. Y yo te pregunté que si entendías esta ecuación, me dijiste que sí estaba bien. Sí, ya vi por los signos positivos de arriba, ¿no? De la fuente. ¿Y luego qué? Entonces va en contra ¿Por qué? por el signo ¿De quién? de la fuente, ¿Cuál fuente? de la carga. ¿Cuál carga? ¿Dónde están los 5 volts? Aquí hay 5 volts. Sí, pi. ¿Y luego? Y pues el signo positivo está arriba y el negativo abajo.
Ajá. Entonces va en contra ¿En porque contra de qué? de las manecillas del reloj. ¿Va en contra de las manecillas del reloj? Sí, Pi. Hace rato me dijiste que a favor. No, pero pues ya me dijo que estaba mal. Ay, entonces nada más por eso ya me creíste y ya lo pones al contrario. No, Qué fácil, ¿no? no, profe. A ver, explícame entonces. Ay, pues así como le digo, por el signo, No, ¿no? eso no Por es la verdad. segunda fuente. A ver, Tomás Sánchez, explícame y explícale a Mayorga Mayoral Itzel. Lo que pasa es que tienes dos fuentes, una de 5 y una de 10 volts, ¿vale? Ok, Entonces, siempre vas a tomar la fuente que tenga el mayor voltaje. Como en este caso, nuestra fuente de mayor voltaje es la de 10, pues le gana a la de 5, ¿no? Entonces, lo que tienes es un sentido antihorario, porque tomas el sentido de la fuente más grande. Por eso en la segunda ecuación que dice, ve el voltaje de la resistencia 1 en 0 menos, igual a E2 menos E1, es por eso, porque como tienes una fuente más grande, le restas lo de la fuente más pequeña. Si estuviera al revés, si la fuente de 10 estuviera a la izquierda, sí sería en sentido de las manecillas del reloj. todo lo que has dicho es correcto. ¿Y eso qué provoca? ¿Para dónde está la caída de voltaje de R2? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Tomás, Ah, pues hacia arriba, ¿por qué? porque va de más a menos. A ver, ¿y de R1 a la derecha o a la izquierda? ¿Mandé? ¿De R1 a la derecha o a la izquierda? ¿Para dónde va? A la izquierda. ¿Por qué? Pues porque estamos tomando la fuente más grande, ¿no? Entonces por eso va hacia la izquierda en sentido de antihorario. Ok, entonces su caída de voltaje de R1 va a la izquierda. ¿Y la caída Sí, de voltaje de R2? va hacia arriba. Hacia arriba. Conclusión. ¿Cómo es el voltaje de R1 en relación al voltaje BC1 de 0 menos? ¿Positivo o negativo? Acuérdate que Nega- la rama está en paralelo con esta otra rama de R1 y de R2, están en paralelo, y esas a su vez están en paralelo con el voltaje de BC1 de 0 menos. Por eso puedo calcular el BC1 de 0 menos tanto en la rama 1 como en la rama 2, porque los voltajes sí, en paralelo de acuerdo a Kirchhoff son iguales. Entonces, ¿cómo es el voltaje de R1 en relación al voltaje de BC1 en 0 menos? ¿Positivo o negativo? positivo, ¿no, profe? Pero no me Bueno, no sé, preguntes, pregunto, contéstame. positivo. ¿Preguntaste o aseguraste? Aseguro que es positivo, con riesgo de que esté Positivo. mal. Pues equivócate bien, ¿no? ¿Qué le hace? Positivo. Y el voltaje de E1, las fuentes por default ya tienen su caída de voltaje de más a menos, de más a menos. Es decir, hacia abajo, E1, hacia abajo, E2. Voltaje en R1 me dijiste que es positivo en relación a BC1 de 0 menos. ¿Y E1? Dilo. Igual positivo, ¿no? Positivo. Y si lo tomo por la otra rama, ¿cómo sería el voltaje de E2 en relación a BC1? Pues positivo, no. No me preguntes, contesta. Positivo. ¿Por qué tienen ese temor a equivocarse? Nada, nada pasa. Lo más que puede ocurrir es que reprueben. No pasa nada. ¿Y el voltaje de R2? Igual positivo. No, ya te Ah, equivocaste. no. Bueno, pues ya negativo entonces, si no es una es la otra. ¿Pero por qué? Por la caída de la fuente, ¿no? No. Por la corriente que me dijiste que circulaba, ¿no? Tú me dijiste que era antihorario, que Ah, era ok, sí, sí, sí. Ya, el ya. reloj. Y entonces te acuerdas de un segmento de recta orientado que les di al principio del curso y que les dije que se aprendieran que era muy importante. Dos terminales A y B, elemento K.
Si la corriente entraba por la terminal A y salía por la B, llevaba ese sentido también, igualito que la circulación de corriente, la caída de voltaje. ¿Ya te acordaste? Sí, ya me acordé. Entonces, en este elemento R2 circula hacia arriba porque esta fuente es mayor que la de E1, pues entonces la corriente circula así, antihorario. Sí. Entonces, este elemento, pues circula por esta terminal hacia arriba. Y así está su caída de voltaje. Por este elemento entra la corriente y sale. Así en ese sentido está la caída de voltaje. Entonces, esta con esta positiva, las dos positivas, entonces en relación a esta, las voltaje de R1 y voltaje E1 van de A a B, ¿sí o no? Si lo ves. Sí. Y esta va a favor E2 y en contra R2. ¿Sí es correcto? Sí. De dar lo mismo. Sí. Ok, nos quedan 3 minutos. Explico. Ya podemos asegurar, Itzel, que esta ecuación BC de 0 menos es igual a E1 más voltaje de R1. ¿Todo mundo de acuerdo? Sí, profe. Delgado González, ¿estás de acuerdo? Sí, profe. A ver, y entonces, como dijo su compañero, voltaje de R1 lo quiero calcular primero, porque E1 ya lo tengo, vale 5 volts. Quiero calcular el voltaje de R1. ¿A qué será igual? Divisor de voltaje. El voltaje total final en el circuito, que es E2 menos E1, es como el álgebra. Se suman y se pone el signo del mayor, algebraicamente. Del mayor se resta el menor, se pone el signo del mayor. E2 menos E1 por R1, entre R1 más R2. Me da 10 menos 5 igual a 5 por 24. Entre R1 más R2, que será 24 más 2, son 26. Se hacen esta operación. Ahí tienen su calculadora a la mano. 5 Sí. 24. 120. Entre 26. 4.61. Correcto. Si a esta cantidad le sumo los 5 volts de E1 que habíamos dicho en la ecuación, me da los 9.6153. Y más dígitos, lo que sea. ¿Estamos bien? Sí. A ver, esto es por la rama 1. Si lo hacemos por la rama 2, dijimos que era 10 menos este voltaje. Calculamos el voltaje de R2. ¿Cómo sería? 10 menos 5. 5. Por 2. 10. 10. 10, casi siempre da 10. Entre 26. .38. ¿Cuánto? 0.38. Si a eso se lo suman a 10, ¿cuánto da? 10.38. 10.38. No, pero sumado algebraicamente. ¿No dijimos que era 10 menos ese voltaje? Ah, ok. 9.61 igual. Pues debe de dar 9.6153, ¿no? Sí. Sí, ¿El mismo voltaje esta rama que esta rama? pues sí. A Weber dijo Gauss, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. 6153. Lo mismo. ¿Estamos de acuerdo todos, compañeros, compañeras? ¿Entienden por qué esta ecuación es correcta? Todo tiene que ver en relación al comportamiento de las fuentes y que 10 es mayor que 5 y que finalmente cada fuente quiere hacer circular su corriente. La primera a favor de las